Bueno, chicas, bueno, vamos a empezar a grabar. Este, Vamos a empezar a ver un estudio que se llama rendición. No sé si lo ven aquí. ¿Ok? Sí, sí se ve. Si ven lo que estoy compartiendo en pantalla, ¿sí la ven? La diapositiva. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, este libro es de una hermana que se llama Nancy DeMoss y el título del libro es Rendición y como subtítulo tiene El corazón en paz con Dios. Entonces, va a ser breve el tiempo, no creen que lo voy a tener aquí una hora. Y vamos a empezar con esta frase. Si me la puedes leer, Caro, por favor. Sí, pastora, voy. Gracias, hija. Dice, probablemente habrá en nuestra peregrinación cristiana un momento en que, al igual que Jacob, lucharemos con Dios durante toda la noche, pero finalmente llegará un amanecer en el cual diremos, está bien, Señor, tú ganas, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gary Thomas. Ok, gracias, Caro. Voy a contarles primero una historia verídica que habla que en el 10 de marzo de 1974, casi 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, había un teniente que se llamaba Jairo Onoda. Ahorita les voy a poner aquí el nombre de él. Este hombre estaba en la isla ahí era un soldado japonés, pero él se negaba a rendirse. Él estaba en las Filipinas y a él le habían mandado la orden de que él tenía que conducir esa guerrilla en ese tiempo en esa isla, pero ya había terminado la guerra y este hombre seguía peleando, seguía escondiéndose, estuvo mucho tiempo escondiéndose en esa isla. Mandaron a muchos soldados a buscarlo para encontrarlo y no daban con él. De hecho, durante todo ese tiempo, él siguió matando a personas. Dice aquí en la historia que él mató por lo menos a 30 nacionales en el proceso. Y gastaron cientos de miles de dólares tratando de encontrarlo. Pero como ya se había vuelto un guerrero solitario, era difícil de localizarlo. Le empezaron ahora sí que desde lejos, a aventarle folletos, a aventarle periódicos, fotografías, cartas de amigos de él, para que se diera cuenta que la guerra ya había terminado. Pero Onoda no se rendía. Él seguía negándose a abandonar esa pelea. Incluso desplegaron un ejército de 13,000 hombres, donde finalmente lo lograron encontrar y a través de una orden de su antiguo teniente le dijeron que ya se había acabado la guerra y que tenía que rendirse. Entonces ya cuando él recibió esa orden directa ahora sí que se había sido su antiguo comandante, fue que él toma la decisión de decir si es cierto, efectivamente ha terminado la guerra. Y él escribe una autobiografía que se llama No me rindo, mi guerra de 30 años. ¿Qué les quiero decir con eso? Que durante 30 años él siguió peleando su propia guerra. Él siguió luchando, él siguió peleando, cuando ya le habían dicho una y otra vez que se rindiera, una y otra vez que ya había terminado todo esto. Y en esta situación, él dice, me sentí como un tonto que había estado haciendo todos estos años. Por primera vez entendí de verdad que aquel era el final. Tiré del cerrojo del fusil y saqué las balas, me quité de encima la mochila que siempre había llevado conmigo y puse el arma sobre ella. La guerra había terminado. Es decir, este hombre había peleado durante 30 años una guerra que ya no existía. Entonces, estamos viendo aquí cuál es nuestra guerra personal. Ahí lo puse como un pequeño subtítulo. Al considerar esta perspectiva desde actual, en la situación que Onoda estaba pasando, en el mejor de los casos o tristemente equivocado y en el peor haber sido absurdamente un tonto, los mejores años de su vida de él los había desperdiciado peleando una guerra cuyo resultado ya se había decidido. Porque él dice, me sentía como un tonto, estuve peleando una guerra que ya no existía. Sin embargo, de alguna forma, la historia de Onoda no es un caso único en nuestra historia también. Todos comenzamos la vida como miembros de una raza rebelde.
peleando nuestras propias guerras personales contra el soberano Rey del universo. Para la mayoría esa resistencia se desarrolla, a lo largo de toda la vida en una historia que podría titularse No me rindo. Por eso, si ven esa frase que les escribí también aquí en la diapositiva, todo ser humano tiene una determinación innata a conducir su propia vida. Es decir, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y nos cuesta mucho trabajo rendirnos delante de Dios. Hace rato por la mañana hablaba con una mujercita que le han pasado muchas situaciones en su vida, ha tenido muchas pérdidas materiales, pérdidas personales. Ahorita está pasando por unas cuestiones de salud fuertes, pero ni así se rinde a Dios. Y yo le decía en la mañana, es que, por favor, o sea, ya entrégale tu vida a Dios, o sea, ríndele tu vida a Dios. No es que Dios esté enojado contigo, no es que Dios te esté castigando, simple y sencillamente son las consecuencias de vivir una vida sin escuchar la voz de Dios, vivir una vida a tu manera, vivir una vida desordenada. Entonces, es triste, de verdad, es triste escuchar a una persona que no quiere rendirse, que quiere seguir peleando su propia batalla. Entonces dice aquí, la decisión de abandonar la pelea no es un asunto pequeño, sobre todo después de años de resistencia, como le pasaba a este soldado japonés. Él seguía resistiéndose y le costaba trabajo porque él ya era su modo de vivir. Él ya se había acostumbrado a vivir durante 30 años escondido, e incluso él lo dice como si fuera un animal salvaje. Él se robaba la comida de los que vivían ahí en las Filipinas, y dice que cuando él ya tenía 52 años de edad, fue cuando él se rinde y dice, ¿qué he hecho estos 30 años? Imagínense desde los 22 hasta los 52, 30 años perdidos en su vida. 30 años que los pudo haber disfrutado de otra manera, que pudo haber tenido otras oportunidades y que no las ocupó. Entonces, resistir, correr y esconderse, dice él, se habían convertido una norma en mi vida. La rendición significaba nada menos que alterar radicalmente su estilo de vida, cosa que decía Onoda, ¿cómo voy a vivir ahora? Y por eso muchas veces nosotros también no queremos rendirnos ante Dios. En el caso mío, yo les he comentado a muchos de ustedes que yo conocí del Señor cuando tenía 15 años, pero rendir mi vida a Cristo no fue una cosa sencilla. No fue una cosa de que me hablaron del evangelio y luego rendí mi vida y luego cambié mis hábitos y cambié mi manera de pensar. Hubo una resistencia, si lo podemos decir así de esta manera, ¿no? Una resistencia en el aspecto de todavía querer vivir con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, con ciertas formas de vida antigua. Entonces sí costó un poco de trabajo, pero lo que sí les puedo decir que en el momento en cuando yo cedí mi vida a Dios, me di cuenta que había perdido mucho tiempo. Aún ya siendo cristiana, ahorita lo vamos a ver, el hecho de que ya estemos en Cristo o que digamos, es que yo ya rendí mi vida, ¿no? Ya tiene 20, 30 años que conocí de Cristo, pero todavía continuamos con hábitos que son pecaminosos, todavía continuamos con pensamientos que son pecaminosos. Entonces, eso nos da a entender que realmente no hemos entendido nuestra vida, no hemos rendido nuestra vida totalmente a Dios. Entonces, sin embargo, dice, no cabe la menor duda de que algunos de los que están leyendo estas palabras nunca han llegado a este punto. Tal vez hayas hecho una profesión de fe, puede que durante mucho tiempo te hayas considerado un cristiano y otras personas asumen que lo eres, pero la verdad es que nunca has nacido en la familia de Dios, nunca has sondeado la bandera blanca de rendición a Cristo, nunca le has cedido el derecho de conducir tu propia vida. Mi apelación a ti es que reconozcas la necedad e inutilidad de seguir resistiendo y que creas y obedezcas el evangelio, porque dice que Jesús es el Señor, la guerra ha terminado, es hora de entregar tu espada. Por eso viene ahí al final esta frase, es hora de entregar tu espada, porque a lo mejor podemos decir que tenemos de conocer de Cristo desde que éramos niños. Algunos de ustedes a lo mejor dicen desde la adolescencia, ¿no? Estoy yendo a una iglesia cristiana, pero todavía tengo hábitos ocultos o tengo situaciones ocultas que no he querido rendir a Dios.
Por eso el Señor les dice en esta noche, es el tiempo de que te des cuenta de que toda esta vida ha sido una vida inútil, el estar queriendo pelear tu propia guerra. Después viene aquí un punto que dice toda una vida de rendición. Al igual que tú, en algún momento yo pensaba que yo ya había entregado por completo mi vida a Cristo, y quiero ser muy breve, pero cuando yo me caso y vuelvo a vivir mi cristianismo en esta etapa de mi vida, me voy dando cuenta que muchas cosas no se las había rendido a Dios. Entonces, yo no sé en qué etapa de tu vida tú conociste del Señor, en qué etapa estés el día de hoy, y te estés dando cuenta que la realidad es que hay cosas que no le has cedido a Dios, que no le has querido entregar. Una de las cosas que yo me di cuenta después de muchos años, una de ellas era precisamente el orgullo. A mí me preocupaba mucho el qué dirán las personas. Hasta la fecha todavía a veces batallo un poquito, pero a mí me costaba mucho esta cuestión del orgullo, ¿no? El perdonar, todavía batallamos un poquito, pero ya no tanto. Pero la situación es que hay áreas que no queremos rendir, y es precisamente por esto, por orgullo, porque queremos tener nosotros el control de nuestra propia vida, el control de la situación, y déjame decirte, querida hermana, que no es así. El Señor es el único que puede realmente tener el control de la manera correcta. Nosotros tomamos malas decisiones en el transcurso de nuestra vida. Entonces, dice, muchos cristianos viven perpetuamente desalentados y derrotados porque nunca se han dado cuenta y por tanto no están poniendo en práctica lo que implica su rendición inicial a Cristo. Después de haber cedido el control de sus vidas a Cristo, han revertido las cosas para tratar de manejar sus propias vidas, y como resultado de esto no viven alineados con el Señor que los creó, los redimió y que es su dueño. Entonces, ¿por qué el día de hoy tú ya no tienes ese, como se le dice en la iglesia, ya no estás en ese primer amor? Porque ya no tienes esa misma pasión por la palabra, porque ya no tienes esa misma pasión por la oración, o esa misma pasión algunas de las que están aquí enseñaban, servían, porque ya no existe, porque poco a poco a lo mejor tú empezaste a tomar otra vez el control de tu propia vida. Ya no eras aquella persona cuando llegó al evangelio. Y para sondear un poquito aquí la cuestión, maneja 2 puntos. ¿Cuáles son esas razones por las cuales nosotros no hemos querido rendir nuestra vida verdaderamente a Dios? Y son 2. Se oyen un poco fuertes, pero esa es la verdad. Para ello le voy a pedir de favor, si me buscan en su Biblia, si la tienen allá a la mano, Vania, si me apoya con Mateo 7, 21 al 23. Sharon, que está por ahí, si me apoya con su Biblia en Hebreos 12, 6, por favor. Mientras lo buscan, yo voy a seguir adelante. Dice que existen dos razones para la falta de rendición. Y ya se los acabo de decir. Y voy a dejarles estas preguntas al aire. Por ejemplo, dice, aunque es posible que de verdad hayan rendido toda su vida a Dios, hay todavía algunas áreas en las cuales las implicaciones de esta rendición no son tomadas en consideración. ¿Quieres decir que mi dinero le pertenece a Dios? ¿Que mi escuela o mis estudios le pertenecen a Dios? ¿Mi cuerpo le pertenece a Dios? ¿Mi tiempo le pertenece a Dios? Quizás nunca se te ha ocurrido, pero todo lo que tú eres y todo lo que tienes le pertenece a Dios. Entonces, yo ahorita les voy a decir cuando leamos estas citas. Otro de los casos es que algunos creyentes saben lo que significa vivir bajo el control de Dios, pero temen lo que podría pasar si entregan algún área en particular. Es decir, yo no me quiero rendir totalmente a Dios porque ¿qué va a pasar si le entrego a mi familia? O yo no me quiero rendir totalmente a Dios porque estoy en una relación de noviazgo y qué va a pasar con mi noviazgo. O yo no me quiero rendir totalmente a Dios porque estoy ahora sí que en la etapa de universidad o en la etapa escolar, y qué va a ocurrir con mi futuro. A lo mejor tengo miedo de que Él me lo cambie, ¿no? Por eso es que muchas veces también no queremos cederle el control a Dios, porque inconscientemente, no lo decimos con nuestra boca, pero la realidad es que no le tenemos toda la confianza a Dios para rendirle por completo nuestras vidas. Otras personas quizás afirman estar rendidas a Dios y hasta puede que crean
que lo están, pero justifican y racionalizan ciertos hábitos, valores, actitudes o comportamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, a mí me ha llegado a pasar, en algún momento yo justificaba el no perdonar a una persona porque yo decía, bueno, creo que Dios lo va a entender, ¿no? Me lastimó tanto o me hirió tanto sus palabras que yo creo que Dios lo va a entender. Pero la realidad es que Dios entiende que no queremos la realidad, ceder esa parte de nuestras vidas. ¿Qué hay de las cosas que veo en el cine y en la televisión? No sé si se lo han preguntado, pero muchas veces pensamos, ay, no creo que sean tan malas. Pues de acuerdo, dice, admito que sostengo una lucha crónica con comer en exceso y con el control de mi genio, pero no soy más que un ser humano. Hasta que no lleguemos al cielo, ninguno de nosotros será perfecto. Y estas son solamente, como lo acabamos de ver, justificaciones para no rendirnos. Yo platicaba también con una persona en estos días de un hábito y le decía, lo que pasa es que tú no lo quieres dejar porque en ello tú encuentras como que la calma a esa ansiedad que tienes. Muchos de nuestros hábitos que tenemos son fomentados por una ansiedad. A lo mejor cuando estamos más estresadas, cuando viene la temporada de exámenes, cuando a lo mejor nos peleamos con nuestros papás y a lo mejor, no sé, el hábito del celular, ¿no? El hábito de las redes sociales. Entonces, son preguntas que nos deberíamos de hacer. Por otro lado, dice, hasta cierto grado, todos nos hallamos a veces en esta condición de engaño. Es muy fácil para nosotros perder la sensibilidad de las normas de Dios o creer que comparados con las normas del mundo estamos bien. Esta es otra cuestión que sí me quiero detener un poquito, porque a veces cuando nos comparamos con otras personas, con otras jóvenes, obviamente ustedes con otras jóvenes de su edad, pueden decir, es que a lo mejor no soy tan mala, a lo mejor no le hago tanto daño a los demás, pero cuando tú conoces la palabra de Dios, solamente estamos cediendo a una mentira que es el estarnos engañando, pensando que no somos tan malos a lo mejor porque no asesinamos, porque a lo mejor no robamos, porque a lo mejor no estamos en otro tipo de hábitos o de pecados, pero la realidad es que delante de Dios eso es pecado. Entonces, déjeme decirle lo siguiente, dice, por último, algunos creyentes confesos viven en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Dice, yo sé lo que Dios quiere que haga, pero simplemente no lo voy a obedecer. No sé tú, pero yo algunas veces yo así me he portado con Dios. En algún momento yo le he dicho, yo sé lo que dice Dios, pero yo no quiero. Simple y sencillamente yo no quiero. En algún momento yo tuve algún conflicto con algunas personas y en la iglesia, que fue lo peor, en la iglesia, y dijeran, yo no hice nada. A lo mejor esta hermana fue la que me ofendió y hasta habló de mí y todo, y cada que la veía se me revolvía el estómago, así se los digo de verdad, y hasta le quería sacar la vuelta, ¿no? Y como, pues aquí en la iglesia de repente, pues nos encontramos a veces en el tianguis, yo decía, no, pues mejor le doy la vuelta para no verla. Y créanme lo que fue una parte muy confrontante para mí, para mi vida, en cuanto a la palabra de Dios, porque yo decía, bueno, yo sé lo que dice la palabra, pero no quería obedecer. Entonces, yo no sé en qué situaciones te encuentras tú o en qué condiciones te encuentras peligrosas si no quieres obedecer. La realidad es que cuando nosotros estamos en esa postura, eh, provocamos que el Espíritu Santo en nuestras vidas se contriste. No dejamos que la voz de Dios se escuche en nuestras vidas. Y eso va a ser como que un obstáculo en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a ver estos puntos. En realidad no eres un cristiano. Te estás engañando a ti mismo y a los demás acerca del verdadero estado de tu alma. Estás viviendo bajo la ira de Dios y te espera un juicio eterno, a pesar de la profesión de fe que puedes haber hecho. Entonces, para ello, le voy a pedir de favor a Vania si puede
Está muteada, pastora. Creo que no se escuchó, ¿verdad? No, está muteada. Ah, ok, permíteme otra vez, por favor, Vania. Perdón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé. Ok, ¿sí se escuchó, chicas? No. No, se cortó Sí, de pero la... al final se cortó. ¿Se cortó otra vez? Bueno, vamos a una tercera vez. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora sí lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte, chicas, pero que sí es tiempo de que empecemos a meditar en ello. Y esto es la introducción. Lo que estamos viendo es la pura introducción, ¿eh? De que realmente nos demos cuenta si en verdad es que somos cristianos o no lo somos. Empecemos por ahí. El segundo, eres un hijo rebelde de Dios y puedes esperar su amorosa corrección y disciplina hasta que te arrepientas o hasta el momento en que Dios decida terminar con tu vida. Qué fuerte. Sharon, si tienes por ahí Hebreos 12:6, por favor, hija. ¿Sí me escuchas, Sharon? Sí, Gracias. sí voy. Gracias. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hasta hija. Está muy sencillito, pero está muy fuerte también. De cualquier forma, las consecuencias de persistir en una rebeldía voluntaria son graves. Vivir en una resistencia consciente contra Dios no es un asunto trivial. En realidad, si eso caracteriza tu estilo de vida, es probable que nunca hayas nacido de nuevo verdaderamente. En el mejor de los casos, no tienes fundamento para afirmar ser hijo de Dios ni para tener la seguridad de la salvación. Sé que se oye muy fuerte, chicas, pero tenemos que meditar en ello. Es una realidad. No quiero yo estarlas entreteniendo, no quiero que formemos un club de chicas, sino que la realidad quiero que meditemos en la palabra de Dios y que sea un tiempo en el cual pues nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas. Si a veces una filosofía llega a cambiar a las personas, cuanto más la palabra de Dios, ¿verdad? La fe salvadora y genuina siempre va a ir acompañada de un arrepentimiento y debe de estar seguida de un crecimiento constante de obediencia. Ese es un parámetro con el cual ustedes se pueden dar cuenta si estamos en Cristo y si realmente estamos creciendo. Dice, si yo he nacido de nuevo, si yo soy cristiana, va a haber un crecimiento en mi obediencia. Vamos a tropezar, vamos a pecar, sí, pero va a haber un crecimiento, va a haber un anhelo por querer ser diferente. Eso no significa que va a ser una obediencia perfecta, obviamente, pero sí un deseo de pasar de la rebeldía a una mayor rendición y sobre todo una satisfacción en Dios. Yo no sé cuál sea tu falta de rendición. El hecho es que probablemente te has conformado con ese estilo de vida durante tanto tiempo que ya no conoces otra manera de vivir, así como veíamos con el soldado. Muchas veces nos acostumbramos y nuestras vidas son vidas tibias, vidas apagadas, y ya nos acostumbramos así. Y ya la fe la vemos como una religión. Ya no vivimos esa fe que arda en nuestro corazón, ya no arde en nuestro corazón el deseo por escuchar la palabra de Dios, ya se volvieron nuestras vidas apagadas, tristes, oscuras, grises. Sin embargo, independientemente de lo que parezca típico, la vida plenamente rendida debe ser y puede ser la norma para cada uno de los que son hijos de Dios. Para ello, ya casi estamos terminando, voy a leer. Dice aquí, lo último es que tenemos un alto precio, el alto precio, perdón, de no ceder. ¿Cuál es ese alto precio? ¿Temes lo que te podría costar un estilo de vida de rendición plena?
entonces considera el costo de resistirte a Dios. Me vienen a la mente creyentes confesos que conozco y que han desperdiciado trágicamente lo que pudieron haber sido los años más productivos y fructíferos de su vida, de manera muy parecida a lo que hizo Jairo Onoda. Se han satisfecho valiéndose por sí mismos y merodeando fuera de su tierra cuando podrían haberse deleitado en la mesa del banquete de Dios. Entonces, la verdad es que la resistencia es mucho más costosa que la rendición. Rechazar la generosa provisión de la salvación que Dios tiene para nosotros y no arrepentirse acatando su mandato significa castigo eterno por el pecado. Para los que somos seguidores de Cristo, toda resistencia a la voluntad de Dios nos impedirá disfrutar de una vida abundante y creará barreras en nuestra comunión con Él. Tenemos un Dios que es lleno de misericordia, lleno de bondad, y quiero dejarles por último con esta cita. Si me apoyas para leerla, Lore, por favor. Sí, dice, pasaje para reflexionar. Vivir como Dios quiere. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y, sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Segunda de Pedro 1, de 3 a 8. Muchas gracias, Lore. Voy a, ahorita en unos minutos voy a parar la grabación para que podamos orar. Y lo que sí quiero dejarles, chicas, mediten, reflexionen. Lo estoy grabando porque hubo una o dos personitas que no pudieron entrar. Y bueno, y para terminar, le voy a pedir de favor a Frida, que está por ahí, si puede orar. Voy a parar la grabación y ya nada más esperamos que ore Frida. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, hija, te escuchamos. Ok, bueno, si pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias esta noche porque nos permitiste reunirnos de forma virtual para escuchar de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias porque cada día tú nos das más opciones para poder seguir acercándonos a ti. Te doy gracias porque nos has mantenido con bien durante este día, Señor. Te doy gracias porque tú nunca nos dejas sola, Señor. Te pido que nos ayudes a aprender más de ti, Señor, con ese anhelo, que pongas ese deseo en nuestros corazones. Amén.